Buenos días. Vamos a hablar un momento sobre nuestros mártires claretianos que recibieron el martirio el año 36 en la diócesis de Tarragona. Allí teníamos dos comunidades, la comunidad de Tarragona, que era una comunidad pequeña, formada por 4 o 5 claretianos, que se dedicaban sobre todo a dar clases en la Facultad de Teología del Seminario de Tarragona. Y allí estaba también un hermano. En total había unos 5 claretianos en aquella comunidad. Después otra comunidad martirial es la Selva del Camp, que está a unos 30 kilómetros de Tarragona. Y allí residían 23 claretianos cuando estalló la Revolución Española. Y de estos 23, 9 alcanzaron la palma del martirio, aunque solo 4 hermanos claretianos van a ser beatificados el día 13 de octubre de este año. Los otros claretianos, otros 5, de 4 no se tiene muchas noticias del martirio y por eso puede ser que nunca lleguen a ser beatificados. El otro, que era el superior, había el superior de Tarragona, que se llamaba Padre Juan Blanc. Este tiene incoada la causa de beatificación juntamente con los mártires de aquí de Vic. Empezamos por los mártires de Tarragona, que una comunidad pues sencilla, pequeña, estaba en la calle San Lorenzo, dentro de la ciudad mismo de Tarragona. Y allí estaba sobre todo los mártires el padre Mir, Jaime Mir, y el padre Federico Vila, el padre y el hermano Vilamasana. Estos 3 van a ser martirizados. El padre Mir se encontraba cuando estalló la revolución predicando ejercicios a las hermanas de la Caridad en un pueblo vecino a Tarragona. Y allí les sorprendió, predicándoles ejercicios que empezaron el día 17 de julio, les sorprendió la revolución. El día 20-21 encontraron ya la casa rodeada por milicianos y les hicieron abandonar la casa. El padre Mir recogió el Santísimo y se refugió en la casa del sacerdote, del cura de la parroquia, y allí guardó el Santísimo y se pasaba muchas horas rezando. Y con las pocas hermanas que quedaron continuaron los ejercicios espirituales hasta que fueron a buscarlo al padre Mir. Las hermanas le pidieron la bendición y él les dijo hasta el cielo, y se lo llevaron y lo fusilaron cerca de la ciudad de Tarragona, y allí murió mártir por Cristo, también llamando y gritando viva Cristo Rey. Y es curioso que durante los ejercicios él había hablado varias veces a las hermanas de la posibilidad del martirio, dadas las circunstancias en que vivía España entonces, y precisamente le recordaba el martirio de los primeros cristianos. Y era un hombre muy asceta, muy delgado, filósofo, estudió en Friburgo, en París, estudió allí, se preparó bien y era un hombre muy competente, muy serio, muy formal, pero al mismo tiempo muy piadoso. Después estaba en Tarragona el padre Federico Vila, que juntamente con el hermano Antonio Vilamasana fueron llevados presos al barco Cabo Cullera y después a otro barco, Río Segre, que era más grande, y allí había pues más de 300 y llegó a haber creo que 800 presos en aquel barco. La mayoría de ellos fueron asesinados. El padre Vila, antes que lo cogieran preso, estaba en una casa de unos familiares y amigos, y cuando hicieron un registro los del comité, pues ya vieron que estaba todo normal y se marcharon. Pero al marcharse, el padre Vila, en lugar de saludarles con el saludo de los milicianos, que era salud, pues les dijo adiós. ¿Y usted quién es? Ya se lo llevaron preso, lo llevaron al barco. El padre Mir, estando en el barco, vio cómo mataban a mucha gente. Y él escribió
a un amigo suyo, porque el padre Vila, a un amigo suyo de Cervera, que estaba trabajando en el comité de Barcelona de los revolucionarios, y eran amigos porque el padre Vila era un hombre muy inteligente, había escrito libros de historia, era investigador, y se habían hecho amigos con este personaje de Cervera, que estaba ahora en la Generalidad, y le escribió una carta pidiéndole que le indultaran, que le dejaran libre. Resulta que la carta, pues le concedieron el indulto, pero cuando llegó la carta al barco la habían matado aquel día, por la madrugada, el día 11 de septiembre, lo mataron. Realmente el padre Vila fue un hombre muy extraordinario para la congregación, toda una persona muy culta, un investigador grande. Se pasaba los veranos aquí en el archivo de Vic, investigando sobre el padre Claret, sobre la congregación y muchos documentos. Escribió un libro de historia de la Universidad de Cervera, un libro famoso que fue después reeditado hace pocos años, porque era un libro valioso. Fue profesor en Solsona, en Cervera, y también en la Facultad de Teología de Tarragona, los 2 últimos años, juntamente con el padre Mir. Los 2 estuvieron allí de profesores, gente muy competente. Pues el padre Vila, en la madrugada del 11 de septiembre del año de noviembre del año 36, se lo llevaron por la madrugada juntamente con otros 23 presos, sacerdotes, laicos, y los fusilaron en el cementerio de Torredembarra, que está cerca de Tarragona, una ciudad que está a unos 20 kilómetros de Tarragona. Sus restos ahora están en la iglesia, nuestra antigua iglesia de Tarragona, San Agustín, y estamos tramitando para trasladarlos aquí a Vic. Juntamente con el padre Mir, habían encarcelado también allí a un hermano de la misma comunidad de Tarragona, que era el hermano Antonio Vilamasana. Este hermano realmente fue un personaje también importante en la congregación. Estuvo en Guinea Ecuatorial, en Fernando Po, trabajando muchísimo, volvió enfermo, no se recuperó ya de la salud, pero estaba ayudando a los padres allí en las cosas domésticas en la comunidad de Tarragona. Y también lo fusilaron en el cementerio de Torredembarra. El cuerpo no se ha encontrado de este hermano porque no se sabe dónde lo enterraron. Son los 3 que murieron de la comunidad de Tarragona. La comunidad de la Selva del Camp, una comunidad muy interesante porque eran 23 claretianos los que estaban allí, tenían colegio, tenían predicaciones populares, y de los 23 mataron a 9. De estos 9, solo 4 van a ser beatificados el día 23, y los 4 son hermanos coadjutores. Los padres pudieron salvar la vida. El primero que murió de esta comunidad fue el hermano Antonio Capdevila, un hermano muy bueno, muy santo, que era un tesoro para aquella comunidad y para las comunidades donde estuvo. Fue profesor del colegio de externos de allí, de la Selva del Camp, y también un hombre entregado totalmente al servicio de la comunidad, sobre todo en la ropería, en la sastrería, cuidando de la ropa de la comunidad, y también como portero. Un hombre muy santo, muy amable con todos, y de una piedad muy grande y un amor también muy grande al corazón de María. Este hermano, cuando estalló la revolución, estaba en la selva y se hizo lo posible por salvar las máximas cosas que pudo de aquella comunidad, y se refugió en un piso vecino a nuestra casa, y desde allí vio cómo quemaban la iglesia y asaltaban el convento. Al día siguiente, el día 23, se llevó a un religioso muy enfermo, lo llevó al asilo de Reus para que lo cuidaran allí, y el 24 regresó y proyectó un viaje para ir hasta Mollerussa en tren y refugiarse con sus familiares para salvar la vida. Subió en el tren,
pero este tren se paró en el pueblo de Villoví, y allí, tanto rato esperando, el hermano se bajó del vagón, paseaba por el andén, y unos hombres lo vieron. ¿Y usted quién es? Entonces él pues dice: soy religioso. Se lo llevaron al comité y lo fusilaron aquel mismo día. Cuando lo iban a fusilar, él les pidió que le dejaran un momento para prepararse, y se lo dejaron, se lo permitieron, y cuando terminó dice: ahora ya pueden hacer lo que quieran, viva Cristo Rey, y le dispararon y le mataron. Después de este hermano de la comunidad de la Selva, del Camp, murió otro hermano, Sebastián Balcells. Era un hermano que tenía muchas cualidades como profesor, fue profesor de colegios de externos nuestro, tanto aquí en Cataluña, sobre todo en la Selva del Camp, como también en Valencia, en Játiva y en Grau. Y allí estuvo también muchos años. Cuando estalló la revolución estaba en la Selva del Camp, y al dispersarse él se volvió a Valencia, al Grau, porque allí tenía buenos amigos, pero vio que les podía causar problemas y regresó a la selva. Después se fue a su casa paterna de La Fuliola, y allí, pues con su hermana, que también era religiosa, estuvieron hablando del martirio y de otras muchas cosas, y el día 15 de agosto, por la noche, se tuvieron una conversación muy animada, los dos hermanos, y por la madrugada del 15, pues ya el comité fue a buscarlo preguntando por Sebastián. Dice: le vamos a llevar al comité de Tàrrega, pero él ya no se lo creyó. Y cuando iban en coche dice: me llevan a matar, ¿verdad? Dice: sí. Y entonces él sacó el rosario y empezó a rezar: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Y después lo bajaron un poco más lejos del pueblo, lo bajaron del coche y le ataron a un árbol, le dispararon 8 tiros, y después pusieron leña alrededor del cuerpo y lo quemaron. Y todo esto lo vio un guardabosques, estaba de cerca, no muy lejos, y vio toda la escena, cómo le mataban, cómo el hermano estaba con el rosario en las manos todavía, y cómo lo quemaron. El cuerpo quedó hecho cenizas y no se conserva nada de él tampoco. Fue un hermano muy bueno. Y luego hay la historia de 2 hermanos más, que son los hermanos Pablo Castellà y Andrés Feliu, que los dos nacieron en la Selva del Camp, los dos entraron a la congregación, los dos fueron a misiones, los dos tenían una gran voz para cantar y muy amantes de la música, y los dos muy amantes también de María, a la que llevaban siempre flores, que no les faltaba nunca. Y estos 2 hermanos, que tenían muchas cualidades para trabajos del campo y de toda clase de trabajos, ellos dos, fueron también a misiones y allí trabajaron muchísimo. Regresaron también enfermos, porque en aquella época uno de ellos tuvo 30 años en las misiones, otro no tanto, pero los dos tuvieron que regresar ya enfermos, con la salud muy maltrecha, y sobre todo el hermano Andreu Feliu, pues ya un poco viejo, pero sobre todo pues la salud le mermó mucho sus facultades. Estos dos se refugiaron en principio en casa de sus familiares, pero tenían miedo de causarles problemas, y entonces se fueron al campo, se marcharon y vivieron 2 o 3 días cada uno en un lugar diferente, en unas cuevas, en unas barracas que había en los campos de Tarragona. Y al cabo de 2 o 3 días los familiares fueron a buscar porque estaban ya muy malos, estaban enfermos de salud y temían por su vida. El comité de Reus quería hacer una gran matanza de cristianos, religiosos, sacerdotes de la Selva del Camp. Y fueron allí para matar a mucha gente. Y entonces uno de ellos dice: hombre, ¿por qué no se contentan con los religiosos? Los únicos religiosos que quedaban eran estos 2 hermanos,
nacidos en la selva del campo, el hermano Pau y el hermano Andreu. Y los cogieron, se los llevaron en coche. El hermano Andreu Feliu, que estaba muy enfermo, no podía casi caminar, a golpes lo sacaron del coche, lo echaron por tierra y allí los fusilaron a los dos. Murieron, nacieron en el mismo pueblo y los dos murieron también en el mismo pueblo. Una historia muy bonita, muy conmovedora cuando uno lee sus vidas y ve sobre todo la fe con que aguantaron todo. Realmente es impresionante. Y esto nos tiene que animar también a nosotros, yo creo, a seguir adelante, a ser fieles al Señor hasta el final, como lo fueron nuestros hermanos antepasados.